En el stand de Jegwis me paré un ratito porque vi cositas que me llamaron la atención. Como esta pantalla de sector industrial, de esta que van suspendidas en el aire, que van colgadas. Mirad qué forma tenía. Yo nunca la había visto así y me llamó bastante la atención. Los cargadores para vehículos eléctricos, el modelo Icon y el modelo Icon Premium. Mirad qué chulo, qué buena pinta tiene. Me imagino que te mandará avisos, mensajes al móvil de lo que queda de carga, lo que hayas gastado, el consumo. Con un innovador sistema de interfaz de usuario que permite visualizar mensajes, gestionar ajustes de carga de forma intuitiva. El modelo Icon y el modelo Icon Premium. Mirad qué chulo queda, el cargador de pared, qué recogidito, qué elegante, con su aplicación para realizar diagnósticos o configurar los puntos de carga. Diferentes modelos de proyectores LED, el modelo Elia HL, el FL y el modelo para atmósferas explosivas, para entornos ATEX. Otra unidad de recarga para vehículos eléctricos, en este caso un cargador de pared. Lo hay también de torreta, que es muy similar a este, pero alargado. Este es el que va fijado a la pared. Y lo que me llamó la atención es que este tiene la carga, es con acceso autorizado, o sea que le pasará una tarjeta, supongo que le pasará una tarjeta o un código para autorizar la carga, y la verdad es que está muy bien, muy curioso. Una parada más en el stand del Grupo Temper, que el Grupo Temper ya sabéis que lo conforman las marcas Coban, Cradi, Cardiled y Casa. Aquí una muestra de interruptor automático de cajas moldeadas. Tiene una gama que va desde los 15 amperios hasta los 1250 amperios, tanto en 3 como en 4 polos. Tenéis el auxiliar para la reconexión, que es compatible con todos los diferenciales de Cradi, con 3 tiempos de rearme. Si el fallo se queda durante más de 15 minutos, pues podemos enviar una señal de alarma a través de un contacto auxiliar que tiene su indicador LED, tiene su bloque mecánico, electrónico, su selector manual automático. No tenía mucho tiempo para pararme en los stands porque me tenía que ir a trabajar, pero sí he hecho un ratito en ver las cositas de aquí del Grupo Temper y me gustaron bastante. Como esta cámara termográfica, mirad qué buena pinta tiene. Esto es un pedazo de herramienta para detectar averías, yo la recomiendo. Este modelo tiene sus 5 modos de visualización, tiene conexión por Wi-Fi, el modo termográfica que te muestra solo imagen infrarroja, el modo visible que te muestra la imagen tal y como la vemos, modo imagen que te muestra fusionar la imagen infrarroja con la visible, el modo autofusión que te hace una relación de la temperatura total que hay en la pantalla entre las imágenes infrarrojas y visibles. Por último, el modo zoom. La forma en que nos muestra la alarma, que es por temperatura. Si está por encima del valor establecido, nos pone en general de color rojo. Si está por debajo, se nos pone de color azul. Es algo muy útil que de un simple vistazo lo identificamos rápido. Esta cámara graba vídeo y reproduce vídeo. Y podemos enviar las imágenes y los vídeos a nuestro móvil con la aplicación Thermobin.
Se puede guardar una tarjeta de memoria micro SD. Las transferencias de imágenes a un portátil, un ordenador, lo podemos hacer quitando una tarjeta SD, la conectamos al PC a través de un lector de tarjeta que te lo incluye. Te puede prevenir de muchas averías, ver si alguna fase se está calentando, si algún componente se está calentando interiormente más de la cuenta, pues bien, pues que le hace falta un reapriete, una avería. Mirad qué pedazo de pinza perimétrica, que es batimétrica también. La KPAW01 te hace mediciones en True RMS, puedes conectarla por USB al Windows. Una maravilla. Más accesorios para lo que es el hogar inteligente, el Internet de las cosas, el IoT, una cerradura inteligente que tiene su modo de bloqueo con huella dactilar, con tarjeta, con llave, con aplicación desde el móvil, con password. Aquí tenemos un plafón LED con tecnología PIR. Los detectores PIR, el sistema que tiene es que se activa cuando detectan fuente de energía del calor del cuerpo humano o de animales. Y aquí en la parte de abajo vemos un detector de presencia también con tecnología PIR y que incluye la función DALI. El sistema de regulación DALI es un protocolo de comunicación de control para encender y apagar todas las luminarias, para gestionar el color, el encendido y apagado de una sola luminaria en concreto, gestionar el color de una o de todas a la vez. Todo esto con una tecla General Master de encendido apagado o si queremos individualizarlo. Aquí vemos unas muestras de materiales fotovoltaica, en este caso un par de microinversores on-grid, que ya sabéis que son los encargados de transformar en corriente alterna para nuestra vivienda la energía que viene de nuestros generadores fotovoltaicos. La gama de microinversores on-grid, CRADI y Solar tienen como curiosidad que se gestionan todos los paneles que están conectados de forma independiente. Eso está muy bien porque si por lo que sea un panel deja de funcionar bien, por la razón que sea, suciedad, sombra, un daño externo e interno, que se haya roto, fallan las conexiones, etc. Ese error solo nos va a afectar al panel afectado y no nos va a arrastrar toda la producción de todos los paneles solares que tenemos conectados en serie, como sucedía con los dos inversores en stream. Y cuando ya me iba a ir para el siguiente stand, para seguir viendo diferentes marcas, me dice el muchacho, no te puedes ir sin grabar el espejo. Digo, ¿qué espejo? Dice, vente por aquí y mira el espejo inteligente. El espejo eMirror 4S, el espejo inteligente. Mirad qué cosa más curiosa, qué cosa más chula, ¿eh? Yo había oído hablar de alguno, pero nunca lo había visto, nunca había tenido la oportunidad de ponerme delante y verlo y ver cómo se ve. Y la verdad que para la luz que había allí en la exposición se veía bastante bien, ¿eh? Imaginaros en un cuarto de baño cuando tenga una luz un poquito más íntima, un poquito más discreta, lo bien que se tiene que ver, ¿eh? Aquí el compañero pues explicándome las funciones y demás. En ese momento pues no estaba conectado a internet, pero vamos, que fue suficiente para ver un poquito la interfaz y demás. El diseño de este espejo está basado en los hábitos y el uso que le dan las personas en el cuarto de baño. Tiene muchas funciones, como centralizar la información de todos los productos de control de salud de la marca iCasa. La resolución de la pantalla, 1920 x 1080 píxeles, o sea que es HD. Tiene sus 2 GB de RAM, tiene Android 7.1, tiene Wi-Fi 2.4, su Bluetooth, sus altavoces, tiene 2 altavoces. La tira de LED de color es de 3000 grados Kelvin, es IP65, es hermético al polvo y está protegido contra agua proyectada. O sea que da igual si le lanzáis un chorro de agua sin querer, que no le va a pasar nada. Fijaros que tiene para ver y escuchar vídeos, audio y libros. Funciona también con aplicaciones como Netflix, YouTube o Twitch.
Tiene su búsqueda en páginas web, tiene su modo de luz regulable para el maquillaje, para leer los emails, las noticias. Bah, una maravilla. Esto tiene que ser una pasada. Antes de que me fuese también me dieron este catálogo para que lo tuviera, que estuve viendo luego tranquilamente y la verdad que viene muchísimo material, pero vamos, pero una barbaridad, ¿eh? De todo tipo de herramientas, todo tipo de componentes. Cámaras termográficas, paneles solares, crimpadoras, manetas para prensar. Viene una barbaridad de material. Vienen todos los materiales del grupo Tempest. Al final te viene una lista de tarifas que tiene todas las marcas. Y viene una barbaridad de herramientas. Y muy variado todo, ¿eh? La verdad que el catálogo está muy bien. Viene tanto material y tanta herramienta que hay un montón de cosas que yo no conocía. Viene tanto material y tanta herramienta que como quieras verlo se te va un buen rato, ¿eh? Es bastante gordo el catálogo, ¿eh? ¿Y este quién es? ¿El Manuel Amateur de Domolestra? Vamos, si no es él se le parece mucho, ¿no?